Nuevamente, pueblo de Dios, con ustedes. En este día, el Espíritu Santo de Dios te trae una enseñanza que se ha titulado Paradigmas del ser humano que matan la fe y tu comunión con Dios, parte 2. Yo dije paradigmas del ser humano que matan la fe y la comunión que tenemos con el todopoderoso Dios de Israel. Para las personas que se estén conectando, vamos a buscar Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 en el versículo 23 al 29. Paradigmas del ser humano que matan la fe y tu comunión con Dios, parte 2. Antes de iniciar, vamos a poner estas enseñanzas en manos del todopoderoso Dios de Israel. ¿Sabes por qué? Porque con Él lo tenemos todo. Mira, sin Dios nada somos, pero cuando lo ponemos a Él primero, todo fluye en el nombre de Jesús. Por lo tanto, dile gracias, Señor. Dile gracias, amado Dios. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Porque hoy más que nunca, Señor, creemos en tu existencia. Señor, porque hoy más que nunca creemos en tu señorío. Padre, porque hoy más que nunca creemos en tu palabra. Porque nunca viene vacía. Padre, porque hoy más que nunca creemos en tu poder, que es inigualable. Padre, porque hoy más que nunca creemos en tu soberanía. Aleluya. Padre, porque hoy más que nunca creemos en tu favor, tu misericordia y tu gracia. Aleluya. Porque la Biblia dice que tenemos un solo Rey de Reyes y un solo Señor de Señores. Y ese es el Padre, y ese es el Hijo, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Padre, todo lo suplicamos. Padre, todo lo imploramos, Señor, por medio del unigénito nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina eternamente y para siempre. El que lo crea diga amén, amén y amén. Aleluya. Paradigma del ser humano que matan la fe y tu comunión con Dios, parte 2. ¿Qué es un paradigma? Mira, paradigma, concepto que se emplea para mencionar todas aquellas experiencias, todas aquellas creencias, todas aquellas vivencias y valores que repercuten y condicionan el modo en que una persona ve la realidad y de las cosas y actúa en función de ellas. Mira, un paradigma es como el que yo soy ateo porque Dios no existe. Eso es un paradigma. Y si usted como cristiano se deja convencer de esos paradigmas, usted va a perder su fe y su comunión con Dios. Y mira, y este es un warning y esta es una advertencia de muchos paradigmas que se ha inventado el diablo, que se ha inventado los hijos del diablo para desviarte de los caminos de Dios. Mira, paradigmas en los cuales nosotros no podemos sumergirnos. Yo digo, paradigmas en los cuales nosotros no podemos sumergirnos porque afectan el nivel de tu fe, porque afectan el nivel de tu comunión con Dios. Aleluya. Mira, estos paradigmas van en contra de conocer lo sobrenatural de Dios. Estos paradigmas van en contra, yo dije, van en contra de aprender lo extraordinario del reino de los cielos. Aleluya. Estos paradigmas van en contra de vivir lo espiritual de Dios. Aleluya. Mira lo que te dice Mateo. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 en el versículo 23 al 29 dice la palabra de Dios. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte. ¿Quién subió al monte solo a orar aparte? Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Sabes quiénes se fueron en la barca? Los discípulos, los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que le acontece a la barca sin estar nuestro Señor Jesucristo montado, azotado por las olas porque el viento era contrario, se les vino un vendaval, se les vino literalmente una tormenta en medio de la barca. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre
el mar. Aleluya, literalmente caminando por las aguas. Aleluya, eso es sobrenatural. Aleluya. Y mira lo que dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Mira, no creas en paradigmas del hombre. Yo, el Padre, soy real. Jesús de Nazaret te dice: no creas en paradigmas del hombre. Yo, el Hijo de Dios, soy real. Aleluya. No creas en paradigmas del hombre. Yo, el Espíritu Santo de Dios, soy real. Aleluya, aleluya. Y mira lo que dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow, mira esto. ¿Cómo dijo Pedro? Pedro dijo: no, yo sé que eres tú, Señor, y yo creo en ti. Y él le dijo, ¿quién le dijo? Jesucristo le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Alguien está entendiendo la palabra de Jehová? Mira, Dios te está diciendo que tengas ánimo, porque su palabra no viene vacía. Ella se cumple porque se cumple. Aleluya. Dios te está diciendo que tengas ánimo, porque el poder de Dios no lo supera ni lo soporta nadie. Aleluya. Dios te está diciendo que tengas ánimo, porque Él es real y auténtico. Aleluya. Aleluya. Mira, hay 7 paradigmas que echan abajo la fe en Dios. Hay 7 interrogantes negativos que destruyen tu fe y tu comunión con Dios. Pero si usted destroza estos 7 procesos negativos, pero si usted destroza estos 7 paradigmas diabólicos, pero si usted destroza estos 7 interrogantes negativos, usted va a comenzar a ver, usted va a comenzar a sentir, usted va a comenzar a vivir lo sobrenatural de Dios en tu vida. Aleluya, aleluya. Mira, es por eso que esta enseñanza se ha titulado Paradigmas del ser humano que matan la fe y tu comunión con Dios. Parte 2, porque en la primera parte habíamos visto 3 paradigmas, pero en esta parte 2 vamos a ver los 7 paradigmas que se ha inventado el hombre y los hijos del diablo. ¿Para qué? Para desviarte de tu comunión con Dios. Mira, ahora vamos a hacer un resumen de los 3 primeros paradigmas que se inventó Satanás para destruir nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Número 1, mira, el primer paradigma yo le he titulado de esta forma: el paradigma del no creer en un Dios que no podemos ver. El principio de la invisibilidad de Dios. Mira, la gente te dice: yo no puedo entender cómo tú puedes creer en un Dios que no puedes ver. Cállate, usted dígale: cállate la boca, incrédulo, porque mi Dios hace brotar agua de las rocas. Aleluya. La gente te dice: yo no puedo entender cómo tú puedes creer en un Dios que no puedes palpar. Cierra la boca, ignorante, porque a mi Dios lo veo, a mi Dios lo siento, a mi Dios yo lo vivo eternamente y para siempre. Aleluya. El man está vivo. Yo dije: el man está vivo. Aleluya. Mira, te tiene que decirle: yo no lo puedo ver con los ojos naturales, pero sí lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir, pero sí lo puedo vivir con los ojos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se ve con estos ojos naturales, pero sí se ve con los ojos espirituales de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Alguien está cavilando en la palabra de Jehová? Aleluya. Mire, y el segundo paradigma que afecta, que mata tu fe y tu comunión con Dios, se ha titulado de esta forma: el paradigma del no creer en el tiempo perfecto de Dios. Eso es lo que traen los incrédulos, eso es lo que trae literalmente los hijos de Satanás. Inventan estos paradigmas. No, yo no creo en el tiempo perfecto de Dios porque Él no existe. El paradigma del no creer en el tiempo perfecto de Dios. Mira,
Este tiene que ver con el tiempo de respuesta de Dios. Mira, allí dice que llegó la noche. En otras palabras, pasaron horas y horas navegando con aflicción y no acontecía su milagro. Pasaron horas y horas navegando con el viento en su contra y no acontecía su milagro. Y mira, pasaron horas y horas de los discípulos navegando y ellos clamando a Dios y no acontecía ¿qué? Su milagro. Y ellos pensaban, ¿será que el Hijo de Dios se olvidó de mí? ¿Será que el Hijo de Dios nos abandonó? ¿Será que el Hijo de Dios no responderá? Mira, eso es una mentira. Yo dije, el diablo es un mentiroso, porque la Biblia dice que Dios no te dejará ni te desamparará hasta el final de los siglos. ¡Aleluya! Y si eso está plasmado en la Biblia, usted tiene que creerlo con todo su cuerpo, su alma, su mente y su ser. Aleluya, porque la palabra de Dios no viene vacía. Aleluya, aleluya. Alguien está discerniendo en la palabra de Jehová. Aleluya. Mire, y este es el problema del pueblo de Dios. ¿Será que no va a acontecer mi milagro? Mira, que Dios no te haya respondido no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Yo dije, Dios lo va a hacer porque su palabra no viene vacía. Dios lo va a hacer porque su palabra se cumple porque se cumple. Aleluya. Y escucha esto. Dios no llega tarde. Dios no llega temprano. Dios llega justo a tiempo. Dios llega en el tiempo dotado de hermosura. Aleluya. Y el tiempo dotado de hermosura es el tiempo perfecto de Dios. Aleluya. Alguien diga amén al mensaje de Jehová. Aleluya. Mire, aquí viene el tercer paradigma que se inventaron los hijos del diablo para destruir tu fe y tu comunión con Dios. Se ha titulado el paradigma del no creer, que no necesitas de alimentarte de la palabra de Dios. El paradigma del no creer que no necesitas de alimentarte de la palabra de Dios. ¿Cuántos han escuchado gente que te dice, ¿tú para qué vas a la iglesia? ¿Tú para qué lees la Biblia? Y si tú caes en ese mismo paradigma, claro, ellos andan literalmente en temor, en duda. ¿Por qué? Porque ellos no leen la palabra de Dios. Ellos no van a la iglesia a escuchar la voz de Dios. Y mira esto, y esto va de la mano de la fatiga o el letargo físico. Y esto va de la mano de la fatiga o el letargo espiritual. Mira, si usted no se alimenta día a día de la palabra de Dios, usted va a entrar en temor. Si usted no se alimenta día a día de la palabra de Dios, usted va a entrar en duda, usted va a entrar en letargo espiritual. Mira, si algo trabaja en contra de nuestra fe, es la fatiga espiritual. Mira, y escucha esto. Un boxeador no puede enfrentar a su contendor si no tiene 100% sus fuerzas. Porque si lo enfrenta, va a perder. ¿Sí o no? Un boxeador no puede enfrentar a su contendor si está débil. Porque si lo enfrenta débil, va a ser derrotado. ¿Sí o no? Un boxeador no puede enfrentar a su contendor si está fatigado. Porque si lo enfrenta fatigado, va a ser tumbado. ¿Sí o no? Entonces, si usted quiere permanecer en pie, usted tiene que alimentarse todos los días de la palabra de Dios. Yo dije, si usted quiere permanecer en pie, usted tiene que meterse bajo Jehová, la roca de su salvación. ¡Aleluya! Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Mateo capítulo 7. Mateo, para la persona, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, dice la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué es la palabra? La palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica, literalmente, eres un oidor y un hacedor de la palabra de Dios. Tú vas a tener fruto. Mira lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿qué? Sobre la roca. ¿Edificó su casa sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Entonces descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa
y no cayó. ¡Wow! No cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque estaba fundada sobre la palabra de Dios, porque estaba fundada ¿en qué? En oír y hacer. ¡Aleluya! No cayó, gloria a Dios. ¡Aleluya! Pero mira lo que dice el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque hay gente que no quiere ni escuchar la palabra de Dios y hay otros que la escuchan y no la aplican. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios y construyen la arena, y construyen el dinero, y construyen las propiedades. Y mira lo que acontece. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande que su ruina. ¿Sabes por qué? Porque literalmente usted no ha hecho raíces en la palabra de Dios. ¿Alguien está meditando en la palabra de Jehová? ¡Aleluya! Por lo tanto, usted necesita alimentarse todos los días de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Mira, el cuarto paradigma que echa abajo y destruye tu fe y tu comunión con Dios se ha titulado de esta forma: el paradigma del no creer que Dios no está con nosotros porque nos vino aflicción. Miren ese cristiano, Dios no está con él porque le vino aflicción. Mentira del diablo. Yo dije mentira del diablo. Mira, vamos a tener dificultades en su santa voluntad, pero Dios está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 en el versículo 47 al 48. Mira lo que dice. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, claro, nuestro Señor Jesucristo los estaba viendo remar con gran fatiga. ¿A quién? A sus discípulos. Porque el viento, ¿qué? Les era contrario. Mira esto. Y es por eso que los impíos, los fariseos, los hermanos de la fe dicen Dios no existe. Porque mira lo que se te vino. Es por eso que mucha gente dice, mira que Dios no existe. Porque tú eres cristiano y mira lo que se te vino. ¿Por qué estás pasando por ese desierto? ¿Por qué estás pasando por esa tribulación? Dios no está contigo. ¿Por qué estás pasando por esa aflicción? Usted tiene que decirle mentira, Satanás. Mentira, hijo del diablo. Porque Dios está conmigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, y escúchalo en el nombre de Jesús. Usted tiene que decirle que Dios está con usted. ¿Sabes por qué? Porque al justo y al injusto nos va a pasar que lo mismo. Te lo voy a mostrar bíblicamente. Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9 versículo 2 y 3. Eclesiastés capítulo 9 versículo 2 y 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque este es uno de los paradigmas que más coge alcance de la gente del mundo. Dios no existe, Dios no está contigo porque mira lo que se te vino aflicción. No, a todos nos puede acontecer lo mismo. Mira lo que dice. Eclesiastés capítulo 9 versículos 2 y 3 dice: todo acontece de la misma manera que a todos. Si lo dice la Biblia, eso es denlo por hecho. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todos, lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso puede acontecer a todos. Mira, a todos nos va a acontecer lo mismo. Mira, ¿quieres saber la diferencia? ¿Sabe? Hay una diferencia y es en el resultado. A todos nos va a acontecer cualquier cosa lo mismo, pero hay una gran diferencia que en el resultado. Aleluya, porque no son resultados iguales, son resultados diferentes. Y aquí va, mira, cuando al justo le llega aflicción, es para fructificación. Yo dije, cuando al justo le llega desierto, es para llevarlo a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. ¡Aleluya! Cuando al justo le llega enfermedad, es para que se glorifique la palabra de Dios en sanación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es más, voy más allá.
Cuando al justo le llega la muerte, es para irse a morar con el Padre. Cuando al justo le llega la muerte, es para irse a morar con el Hijo de Dios. Cuando al justo le llega la muerte, es para irse a morar con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aquí a gozarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Y ahora vamos para el impío. Pero cuando al impío le llega desgracia, es para perderlo todo. Pero cuando al impío le llega desgracia, es para destrucción. Pero cuando al impío le llega desgracia, es para muerte e irse ¿qué? Al mismo Seol. Esa es la gran diferencia. Nos va a acontecer lo mismo. Tú puedes seguir diciendo que no crees en Dios, que no confías en Dios, compadre, pero vamos a tener resultados diferentes. Por lo tanto, mi consejo para ti es: busca de Dios para que obtengas la vida eterna. Aleluya, aleluya. ¿Alguien está considerando la palabra de Jehová? Aleluya. Aleluya. Mira, y este principio trabajó en los discípulos. Ellos dijeron: ¿cómo es posible que si el Hijo de Dios nos dijo a dónde ir, nos va a venir tribulación? ¿Cómo es posible si estamos con el Hijo de Dios, nos va a venir viento, lluvia y tempestades? Mira, todo ser humano en cualquier momento de nuestras vidas hemos puesto por duda que Dios está con nosotros porque nos vino problemas, ¿sí o no? Mira, Dios está contigo. Yo dije: Dios no te dejará ni te desamparará hasta el final de los siglos. Aleluya. No caigas en ese paradigma de que tú estás solo. No, Dios está contigo. Si algo llegó a tu vida, si llegó aflicción, si llegó tribulación, es para que levantarte en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Mira, hay muchas cosas del reino de los cielos que no podemos entender, y usted no puede tomar la oposición del enemigo como una señal negativa. Mira, todo lo contrario, el enemigo ataca todo aquello que le va a servir a Dios. Mira, el enemigo ataca todo aquello que va a ser usado por Dios. El enemigo ataca todo aquello que está ejecutando el propósito divino de Dios. ¡Aleluya! Mira, ustedes nunca verán a Satanás persiguiendo a los falsos pastores, porque de que los hay, los hay. Ustedes nunca verán a Satanás persiguiendo a los falsos profetas, porque de que los hay, los hay. Ustedes nunca verán a Satanás persiguiendo a los falsos siervos e hijos de Satanás. Nunca lo verás perseguir, porque él protege a los suyos. Mira, las tinieblas es un reino que no está dividido. Escúchalo, la tiniebla es un reino que no está dividido. Mientras que nosotros los cristianos se están tirando, los cristianos tirándose con los cristianos. No, si usted es un verdadero hijo de Dios, usted tiene que ayudar, usted tiene que levantar, usted tiene que ayudar a la viuda, al huérfano. Aleluya, para eso vinimos a este mundo, a servir. Aleluya, aleluya. Mira, ¿a quién persigue el chamuco? A los reales siervos de Dios. ¿A quién persigue el chamuco? A los reales hijos de Dios. ¿A quién persigue Satanás? A los reales cristianos. Aleluya. Mira, todo hijo de Dios va a ser perseguido. Claro, va a ser perseguido y acusado por Satanás. Mira, todo hijo de Dios va a ser que atribulado, afligido y acusado por Satanás. Pero la Biblia dice que en el mundo tendréis el viento en tu contra. Pero la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, que en el mundo tendréis tribulación. Pero confiad, yo el Padre he derrotado al diablo y a las tinieblas. Aleluya, pero confiad, yo el Hijo de Dios he vencido a Satanás y a la muerte. Aleluya, pero confiad, yo el Espíritu Santo de Dios he despedazado a la enfermedad y a Belzebú. Aleluya, aleluya. ¿Alguien está alimentándose de la palabra de Dios? Aleluya. Aleluya. Mira, las aflicciones llegan a nuestras vidas para fortalecernos más en Dios, por Dios y para Dios. Mira, pase lo que pase en nuestras vidas, que traiga lo que quiera traer Satanás a nuestras vidas, mientras nosotros permanezcamos con la fe en Dios, habrá triunfo en el nombre de Jesús. Mientras nosotros permanezcamos fortalecidos con nuestra comunión con Dios, habrá victoria segura.
Aleluya. Ustedes saben la cantidad de gente que utiliza estos paradigmas para robarte tu fe y tu comunión con Dios. Ustedes saben la cantidad de gente que utiliza estos paradigmas, estos interrogantes negativos para destruir tu relación con Dios. No caigas en estas trampas del enemigo. Yo dije, no caigas. Mira, la oposición del enemigo en nuestras vidas viene a causa de la unción en Dios. La oposición del enemigo en nuestras vidas viene a causa de servirle a Dios con gozo y alegría. La oposición del enemigo en nuestras vidas viene a causa de llevar sus lores a las costas. Aleluya. Y para que Satanás se muerde el codo, vamos a servir a Dios con más ahínco. Y para que Satanás se muerda más el codo, vamos a servir a Dios con más empeño. Y para que Satanás se muerda el codo, vamos a servirle a Dios con más voluntad. Aleluya. Aleluya. Alguien está discerniendo en la palabra de Jehová. Aleluya. Y aquí viene el quinto paradigma que destruye tu fe y tu comunión con Dios. Y se ha titulado de esta forma: el paradigma del no creer que Dios no trabaja en lo sobrenatural. Tú sabes la cantidad. El paradigma del no creer que Dios no trabaja en lo sobrenatural. No, yo no creo en eso. Dios no hace nada sobrenatural. No, Dios no existe. ¿Sabes la cantidad de gente que tiene esa mentalidad, esos paradigmas así? No te dejes llenar, no te dejes convencer de esos paradigmas mentirosos del enemigo. Mira, hay una multiforme soberanía del poder de Dios. Hay una multiforme soberanía de la presencia, de la sabiduría y de la misericordia de Dios. ¡Aleluya! Mira, Dios es sobrenatural. Mira, a Dios no lo supera nadie. Es más, te voy a darte una clave aquí. Mira, Dios tiene todos los poderes de Dios. Ninguna persona los tiene. Hay algo exclusivo que Dios tiene. Mira, Dios en este momento está alrededor del mundo viendo a todo el mundo y está en todas partes. Mientras que Satanás no puede hacerlo. Satanás por eso busca hijos del diablo que le sirvan, que hagan la maldad. Porque él no tiene ese poder de hacer lo que Dios hace. Dios tiene el poder de ver todo. Dios tiene el control de todo. Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice Mateo capítulo 14 en el versículo 26. Dice: y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Mira, el problema con el ser humano es que ellos estaban esperando a Jesús de una forma y él se apareció ¿qué? De otra forma. Sí o no. El problema con los discípulos es que ellos estaban esperando al Hijo de Dios que viniera de una forma y él se les apareció ¿qué? De otra forma. Yo dije, usted tiene que creer en lo sobrenatural de Dios. Usted tiene que creer en lo milagroso de Dios. Usted tiene que creer en el todopoderoso Dios de Israel. Aleluya. Aleluya. Porque el poderoso Dios de Israel puede caminar sobre las aguas. Aleluya. Alguien está razonando en la palabra de Jehová. Mira, los reyes magos estaban esperando que el Hijo de Dios llegara al palacio del rey Herodes. ¿Sí o no? Los reyes magos estaban esperando que el Hijo de Dios viniera con dinero, con propiedades y fama. Y así no funciona en el reino de los cielos. Mira, así no funciona en el reino de los cielos. Mira, no se haga planes de cómo Dios tiene que venir. No se haga planes de cómo Dios tiene que sanarlo. No se haga planes de cómo Dios te tiene que levantar, cómo Dios te tiene que guiar, cómo Dios tiene que hacerle su milagro. No se haga planes. Yo dije, no se haga planes porque Dios no funciona así. Dios es soberano. Yo dije, Dios es soberano. Oh, sí, qué soberanía. ¿Sabes qué es la soberanía de Dios? Que Él hace lo que quiere, cuando Él quiere y cuando a Él le da su grandísima gana. Aleluya. Y como a él le da su gana, él tiene el poder de hacerlo todo. Aleluya. Aleluya. Mira, la soberanía de Dios quiere decir: Dios trabaja natural y sobrenaturalmente, porque todo emana de Dios. Mira, significa que Él viene como a Él le da su grandísima gana, natural o sobrenaturalmente. Significa que Él te sana, que Él te levanta, que Él te guía como a Él le da su grandísima gana, natural o sobrenaturalmente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero lo importante, ¿sabes qué? Es creer solo y únicamente en Dios.
Aleluya. Mira, si usted ve algo bueno y perfecto en lo natural, lo hizo Dios. Si usted ve algo bueno y perfecto en lo sobrenatural, lo hizo Dios. Aleluya. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Mira, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 en el versículo 17. Santiago capítulo 1 versículo 17. Todo lo bueno y lo perfecto emana de Dios. Mira, Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? ¿De dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todo emana de Dios, que no te quede por duda. Todo emana de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué le pasó a los fariseos? Ellos estaban esperando a Jesús de Nazaret que viniera como un general. Ellos estaban esperando a Jesús de Nazaret que viniera como un rey terrenal y diabólico. ¿Y qué se les apareció? Un Jesús humilde y manso. Y los fariseos y saduceos con sus paradigmas dijeron: no, este no lo queremos. Y los profetas les decían: pero ese es el Hijo de Dios. No, ese no es. Ese no es. No lo queremos, no lo queremos. Nosotros no queremos lo que nosotros habíamos tenido como expectativa. Nosotros teníamos otras cosas en mente de que iba a ser Jesús. Y no le creyeron. Alguien está ocultando la palabra de Dios. Mira, la expectativa natural es la madre de todas las desilusiones. Mira, los matrimonios hoy se están destruyendo por las expectativas naturales y diabólicas. Mira, yo tenía la expectativa que ese hombre iba a ser así y no lo fue. Yo tenía la expectativa que esa mujer iba a ser así y no lo fue. Entonces lo que usted espera es la imagen y semejanza de tu percepción y no la percepción de Dios, que es perfecta. ¡Aleluya! Entonces lo que usted espera es la imagen y semejanza que de tu punto de vista, de tu maquinación, y no el punto de vista del Rey de Reyes, y no la maquinación del Rey de Reyes, que es perfecta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, Dios te puede sanar naturalmente a través de la ciencia o te puede sanar sobrenaturalmente. Y lo importante aquí es que la gloria y la honra serán siempre para Dios y no para el hombre. ¿Alguien está entendiendo la palabra de Jehová? Mira, Dios te puede guiar natural a través de su siervo o te puede guiar sobrenaturalmente. Y lo importante aquí es que el júbilo y el galardón se lo lleva Dios y no el hombre. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Mira, haga lo que haga el prójimo en tu vida, bueno o malo, ámelo, respételo, ayúdelo, pero la exaltación será solo y únicamente para Dios. Pero yo dije, pero la condecoración, pero la medalla será solo y únicamente para Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, y esto tiene que quedarte bien claro, porque hay mucha gente brindándole más pleitesía al hombre que a Dios. ¿Cómo? Hay mucha gente brindándole más pleitesía a los ídolos, como al dinero, como al poder, como a la fama, como a las propiedades, como al hijo, como a la madre, como al padre, que a Dios. Y no se puede hacer. Te lo voy a mostrar bíblicamente. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 en el versículo 37 al 38. Mateo capítulo 10 versículo 37 al 38 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mira, Dios está diciendo que si usted pone su fe en el hombre, no es merecedor de la gloria de Dios. Dios está diciendo que si usted pone su dependencia en el hombre, no es merecedor de lo sobrenatural que Dios hace. Dios está diciendo que si usted pone su confianza en el hombre, no es merecedor de las bendiciones de Dios. ¡Aleluya! Oh, sí, ¿por qué así? ¿Y por qué así? ¿Sabe por qué? Porque maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! Así lo dice. Por eso usted no puede confiar en el hombre, usted tiene que confiar en Dios.
Aleluya. Alguien diga amén a la voz auditiva de Jehová. Mira, Dios le manda a ese ser humano, como su mujer, como su esposo. Y usted dice, esto no viene de Dios porque no se comporta ni hace lo que yo quiero. Usted tiene que entender que usted tiene que disfrutar y respetar las diferencias del otro. No trate de cambiar al otro. Es por eso por lo que muchos matrimonios se están separando en este momento. Es por eso por lo que muchos matrimonios se están rompiendo en este momento. Porque usted quiere cambiar a su prójimo. El único quien crea al hombre a su imagen y semejanza es Dios. El único quien transforma al hombre a su imagen y semejanza es Dios. Aleluya. Dios es el único quien puede cambiar toda tiniebla en luz y todo camino escabroso en una llanura. Aleluya. Aleluya. Alguien está meditando en la palabra de Dios. Aleluya. Mire, en vez de estar diciéndole qué hacer y entrando en contiendas con su esposo, con su esposa, órele a Dios para que se lo transforme. Clámele a Dios para que se lo cambie en una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Mira, el sexto paradigma que menosprecia la fe y tu comunión con Dios se ha titulado el paradigma del no creer en la palabra de Dios, sino creer en las palabras de la mayoría de la gente. Mira, el problema del ser humano es que todos siempre quieren hacerlo a lo que diga el grupo, a lo que diga el compinche, a lo que diga la multitud. Y todo es para recibir elogios del hombre. ¿Sí o no? Mira, entonces la gente siempre se deja llevar de lo que diga el mayor grupo. Entonces la gente siempre se deja influenciar de la mayor población, que es la gente que del mundo. Alguien está despabilando sus oídos espirituales a la palabra de Dios. Y mira, te lo voy a mostrar bíblicamente. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 en el versículo 26 al 29 dice. Mateo capítulo 14, versículo 26 al 29. Dice. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Mira esto. En la barca iban 12, literalmente los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Si el Hijo de Dios te dice no temáis, usted tiene que hacer ¿qué? Recobrar su aliento y creerle con todo su corazón. Entonces le respondió Pedro y dijo, mira, uno solo, habían 12 y uno solo. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir al Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Mira esto. Mientras Jesús le decía a Pedro, ven, camina sobre las aguas, el resto de la mayoría de sus discípulos decían, Pedro, no vayas. Eran 11 contra 1. Mira esto. Mientras Jesús le decía a Pedro, ven, camina en lo sobrenatural de Dios, el resto de la mayoría de sus discípulos decían, Pedro, no lo hagas porque vas a fracasar. ¿Y saben qué hizo Pedro? Pedro no les prestó atención a estos incrédulos porque no siempre la mayoría tienen la razón, porque no siempre la mayoría gana, porque no siempre la mayoría triunfa, porque lo que sí siempre va a ganar es la palabra de Dios, porque lo que sí siempre va a ganar es el poder de Dios, porque lo que sí siempre va a ganar es la soberanía, el favor, la misericordia y la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Y mira esto, 11 decían que no, pero Pedro no les prestó atención y Pedro fue y ¿qué? Y caminó sobre las aguas. Mira, si Pedro se hubiese amoldado a la turbación que tenía el resto de los discípulos, se hunde y se ahoga. Si Pedro se hubiese amoldado a la palabra humana, de humana sabiduría, se va al fondo de la mar y muere. ¿Sí o no? Pero como él creyó en el Padre. Pero como Pedro creyó que en el Hijo. Pero como Pedro creyó en el Espíritu Santo de Dios, él caminó sobre las aguas. Él vivió lo sobrenatural de Dios. Aleluya, aleluya. Mientras usted mantenga fe y tu comunión con Dios, y si por algún momento usted entra en duda, usted no perecerá.
Usted no se ahogará porque el Hijo de Dios te salvará. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dan gloria y honra al mensaje de Jehová? Aleluya. Mateo capítulo 14 en el versículo 30 al 32. Mateo capítulo 14 versículo 30 al 32 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Este es Pedro. Y comenzando a hundirse. Sí, porque por un momento podemos dudar. Sí, pero mira lo que cuando usted dude, usted sígale creyendo a Dios. Usted sígale creyendo a Dios. Mira lo que hizo Pedro. Pedro se estaba hundiendo. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y esto es lo que tú tienes que decir cuando estés en la aflicción. Y esto es lo que usted tiene que decir cuando te estés hundiendo. Señor, sálvame. Yo dije: Señor, sálvame. Padre, sálvame. Jesús, sálvame. Hijo de Dios, sálvame. Aleluya. Y mira lo que hace el Hijo de Dios. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aleluya, aleluya. Mira, aunque su esposo o su esposa dude del poder de Dios, usted sígale creyéndole a Dios, porque su levantamiento completo acontecerá. Aleluya. Mira, mientras los 11 discípulos no creían en el poder de Dios, Pedro sí creyó. ¿Y qué? Y recibió ¿qué? Su levantamiento completo en el nombre de Jesús. Mira, aunque su hermano, aunque sus padres, aunque sus primos, aunque su familia dude del poder de Dios, usted sígale creyendo a Dios, porque su levantamiento completo acontecerá. Aleluya, aleluya. Mira, si usted hoy en día se deja llevar de los paradigmas que tiene la mayoría de la gente, usted nunca conseguirá fe y su comunión con Dios. Mira, si usted se deja llevar de estos paradigmas, usted nunca usted nunca mantendrá y desarrollará su fe en Dios. Usted tiene que mantenerse en fe. Aleluya, aleluya. Mira, ¿cuáles son los paradigmas que tiene la mayoría de la gente hoy? Enfócate en el dinero. ¿Sí o no? Ese es un paradigma. Enfócate en el dinero. Dios no existe. Enfócate en el poder. Enfócate en la popularidad, en la fama, en las cosas materiales. Mira, a Dios se le busca y se le encuentra individualmente. No, es que tengo que ir en grupo, es que tengo que... No. A Dios se le busca y se le encuentra individualmente. Porque si el resto de la gente no quiere buscar de Dios, usted busca de Dios. Aleluya. Si tu esposo, si tu madre, si tu padre no quieren buscar de Dios, usted busca de Dios hasta que lo encuentre. Aleluya. Mira esto. Habían 10 leprosos. Y dice que nuestro Señor Jesucristo les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y dice que cuando ellos iban en el camino, fueron limpiados. Y dice que uno de ellos les dijo a los otros 9: hey, vamos a darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. No, pero no nos dijo que... ¿Y sabes qué? Los 9 se fueron. Y este que regresó, dice la Biblia, que como él regresó a tener fe, a crecer en fe y a tener comunión con el Hijo de Dios, dice la palabra del Rey que nuestro Señor Jesucristo, como tú regresaste a tener comunión conmigo, como tú regresaste para crecer en fe, ahora te voy a restaurar completamente. Aleluya. Y dice que, compadre, porque la lepra se come la nariz, se comen las orejas, y dice que a este que regresó a tener comunión con Dios, literalmente se completó todo, su cara, su rostro, sus pies, todo en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos que tener fidelidad con Dios. Aleluya. Mira, hay gente que no hace nada insignificante en sus vidas porque están mirando al otro. Oh, sí, ¿por qué tú no eres como fulano? No, yo quiero ser diferente. Oh, sí, ¿por qué tú no eres como fulano? No, yo quiero ser el José Octavio que Dios me mandó a ser. Aleluya. Mira, al principio, si yo me dejara llevar de lo que me decía la gente, yo no le sirviera a Dios. Compadre, ¿qué me decía la gente? Este tipo está loco. Este tipo que compartiendo la palabra de Dios.
Compadre, al principio, si yo me dejara llevar de lo que me decía mi esposa, de lo que me decían mis tíos, de lo que me decían mis primos, de lo que me decían mis hermanos, de lo que me decía mi familia, yo nunca le hubiese servido a Dios, porque esto va a acontecer en tu vida en algún momento, hasta que ellos sean ¿qué? Convertidos en Dios, por Dios y para Dios. Aleluya. Alguien está interpretando la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios en un momento en tu vida va a causar división entre usted y su familia. Ay, José, ¿cómo así va a causar división? Yes. Mira, y te lo voy a mostrar bíblicamente. Lucas capítulo 12 en el versículo 49 al 53. Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. Dice, el título de esta palabra, Jesús causa de división. Mira lo que dice. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. Cuando tú naces, la gente te va y te bautiza en la iglesia cristiana, en la iglesia católica. Cuando usted verdaderamente sabe de que Dios está en la iglesia cristiana, ¿sí? Entonces usted se va a bautizar nuevamente y ya iba a haber conflicto ya. Y mira, dice, y como que me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Ay, ¿cómo que Jesús va a traer disensión? Ahora te voy a explicar ese principio. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. Imagínate, 5. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Te voy a explicar, mira, porque aunque su familia se oponga a lo de Dios, usted tiene que continuar ¿qué? Con la palabra de Dios. Te voy a explicar, mira, mi conjunto familiar está conformado por 5, mi esposa y mis 3 hijos, ¿sí? Cuando yo comencé a buscar de Dios, obviamente se comenzó a dividir porque, listo, un ejemplo, yo comencé a buscar de Dios, mi esposa de pronto todavía no estaba convencida y vamos a tener que diferencia, disensión, ¿sí? Había choque. ¿Qué pasó? Gloria a Dios, mi señora se dio de cuenta que sin Dios no somos nada y cayó en el nombre de Jesús. 2 pequeños que tenemos, como ellos están pequeños, son fáciles de maniobrar y si ya eran ¿qué? 4, pero había uno que claro, como nació en el mundo, entonces todavía estaba reacio a lo de Dios. Entonces eran 4 contra 1, ¿sí? Pero gloria a Dios, que este también cayó en el nombre de Jesús y había disensión. Ahora hay paz en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Aleluya. Y si te está aconteciendo lo mismo, no te preocupes, porque tu familia también va a caer en el nombre de Jesús. Porque tarde que temprano se tienen que dar de cuenta que el que camina con Dios va para arriba en el nombre del Padre. El que camina con Dios va a haber prosperidad. El que camina con Dios va a ser sanado, restaurado. Aleluya. Aleluya. No te preocupes, no te afanes, pero usted agárrese de la mano de Dios. Usted no le presta atención a lo que la gente diga, a lo que tu primo diga, a lo que tu tío diga, a lo que tus hermanos digan, a lo que tu mamá diga. Usted no le presta atención. Usted siga sirviendo a Dios, porque tarde que temprano ellos tienen que caer, porque ellos se van a dar de cuenta que usted va para arriba en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Alguien está meditando en la palabra de Dios. Aleluya. Mira, Pedro, aunque la filosofía del grupo era no se puede caminar sobre las aguas, Pedro dijo sí se puede y se arriesgó a hacerlo. Pedro dijo sí se puede y lo hizo. Pedro dijo sí se puede y el Hijo de Dios lo respaldó. Aleluya, aleluya. Mira el séptimo paradigma que destruye tu relación con Dios y tu fe. Se ha titulado de esta forma: el paradigma del no creer en el poder de Dios, sino creer en el poder de las tinieblas. ¿Tú sabes la cantidad de gente? No, el poder de las tinieblas es más grande que el de Dios. Mentira del diablo. ¿Tú sabes la cantidad de gente que colocan un negocio y sabe para dónde se van? Para donde el brujo. ¿Qué está haciendo usted con esto? Usted está diciendo que las tinieblas tienen más poder que
que la luz, y eso es una mentira. ¿Sabe qué va a acontecer si usted le puso ese negocio al chamuco en sus manos? Tarde que temprano usted va a vivir arruinado. Usted va a quedar sin nada. Así te lo manda a decir el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Usted deje de estar buscando brujos, usted deje de estar buscando cosas para vender. Póngale ese negocio al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y como la palabra de Dios dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, Él se lo hace prosperar. Aleluya, aleluya. Porque ¿sabe por qué? Porque el poder de Dios es más grande que el de las tinieblas. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Paradigma del no creer en el poder de Dios, sino creer en el poder de las tinieblas. Mira, Juan capítulo 1, versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Alguien está entendiendo la palabra de Jehová? Mira, la Biblia está confirmando que el poder de la luz siempre prevalecerá por encima de las tinieblas. La Biblia está confirmando que la autoridad del Padre siempre sobresaldrá por encima de las tinieblas. La Biblia está confirmando que la potestad del Hijo siempre predominará por encima de las tinieblas. La Biblia está confirmando que el dominio del Espíritu Santo de Dios siempre reinará por encima de las tinieblas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo dije, Dios siempre gana. Yo dije, Dios siempre gana. ¡Aleluya! ¿Con quién quieres estar tú? Yo quiero estar con el que siempre gana. Gloria a Dios. Mateo capítulo 14 en el versículo 24. Mateo capítulo 14 versículo 24 y luego el 30 al 32. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mira lo que hace el poder del Hijo de Dios. Señor, sálvame. Al momento el Hijo de Dios extendió la mano hacia de él, porque el único quien tiene el poder para levantarte cuando te estás hundiendo es el Hijo de Dios. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento, se calmó el viento. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que rendirse ante el Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y este es el paradigma que le gana a mucha gente. ¿Será que Dios no podrá parar este viento? Claro que Dios sí puede, porque Él es el todopoderoso Dios de Israel. Y este es el paradigma que le gana a mucha gente. ¿Será que Dios no podrá sacarme de este desierto? Claro que Dios sí puede. Espere con fe y paciencia. ¡Aleluya! Mira, y este es el paradigma que le gana a mucha gente. ¿Será que Dios no podrá sacarme de esta enfermedad? Claro que Dios sí puede, porque Él es tu Salvador y tu libertador. ¡Aleluya! Por lo tanto, espera en Dios. Espera en Dios. ¡Aleluya! Mire, para que un milagro acontezca en tu vida, tiene que venir primero un problema en tu vida. ¿Cómo? Yes. Mira, para que un milagro acontezca en tu vida, tienes que creer en el poder de Dios. Mira, si usted quiere ver un milagro de sanidad, tiene que haber una enfermedad. ¿Sí o no? Si usted quiere ver un milagro de provisión, tiene que haber una escasez. ¿Sí o no? Si usted quiere ver un milagro de la tierra prometida, usted tiene que haber pasado por el desierto. Si usted quiere un milagro de que brote agua de la roca, usted tiene que tener sed. ¡Aleluya! ¿Alguien está sintiendo la palabra de Dios? Mira, estos 7 paradigmas destruyen tu fe y tu comunión con Dios. Mira, en medio de una tormenta, crea en el poder de Dios. En medio de una mala situación, confíen en el favor de Dios. Mira, y esto les pasa a muchos cristianos que en el momento de la verdad se les desvanece la fe. ¿Y por qué, José? Porque no han aprendido a reprender en el nombre de Jesús a esos paradigmas del hombre. Porque no han aprendido en el nombre de Jesús a reprender a esos interrogantes negativos que se ha creado el diablo y sus hijos para destruir tu fe y tu comunión con Dios. Rompe con estos paradigmas naturales. Y yo dije, rompe con estos paradigmas naturales y verás la gloria de Dios en tu vida. Rompe con estos interrogantes negativos y verás lo sobrenatural en tu vida. ¡Aleluya!
Aleluya. Mira, quizás tú has tratado con estos paradigmas y muchos de ellos están en tu cabeza. Y estás tratando de menoscabar tu fe y estás tratando de menoscabar tu comunión con Dios, tu relación con Dios. Mira, y hoy usted tiene que romper con estos paradigmas. Mira, escúchalo en el nombre de Jesús. Usted tiene que romper con estos paradigmas. Mira, y tu fe y tu comunión con Dios tienen que estar tan limpias como la estuvo la de Pedro. Mira, Pedro fue capaz de caminar sobre las aguas como lo hizo el Hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Pedro creyó con todo su corazón. Pedro creyó con toda su fuerza que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo existen. Aleluya. Mire, ya a Pedro lo criticaron y lo murmuraron, porque todo el mundo critica y murmura al que tiene fe en Dios. ¿Sí o no? Y a Pedro lo criticaron y lo murmuraron, porque ninguno de ellos se atrevió a hacer lo que Pedro hizo. Alguien diga amén al mensaje de Jehová. Mira, hoy en día se necesitan cristianos que se salgan del marco de la barca como lo hizo Pedro y confíen en lo sobrenatural de Dios. Hoy en día se necesitan cristianos que se salgan de la zona de confort y crean en la palabra de Dios. Hoy en día se necesitan cristianos que se salgan de la zona de pereza y dependan solo y únicamente del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mira, en medio de la crisis mundial, se nos enseñó que usted puede tener billones de dólares y no encontrar sanidad. ¿Sí o no? Por eso muchos multimillonarios se doblegaron ante Dios, porque podían tener millones de dólares y no se podían sanar. El único quien los pudo sanar fue el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, y en estos postreros días van a acontecer muchas cosas así. Pero para el hombre y la mujer de fe nunca habrá falta de nada, porque nuestra provisión emana del cielo. Pero para el hombre y la mujer de fe nunca habrá falta de nada, porque nosotros levantaremos nuestros ojos hacia los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos, la tierra y aún debajo de la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, los discípulos no pudieron creer en el poder sobrenatural del Hijo de Dios en ese momento. Pero Pedro pudo creer en lo que otros no pudieron creer. Y la culpa no es de Jesús, la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros mismos, porque permitimos que gente venga a sembrar esos paradigmas en nuestra mente. Porque permitimos, mira, porque dejamos que los hijos del diablo vengan a llenarnos de basura. No dejes que nadie te robe tu milagro con esos paradigmas. No dejes que nadie te robe tu fe, tu comunión con Dios. No lo dejes, no los dejes, incluso incluyéndote a ti mismo. Mira, cuando en tu mente vengan cosas de que vas a dudar de la palabra de Dios, de que vas a dudar del poder de Dios, de que vas a dudar de lo sobrenatural de Dios, reprenda a esos pensamientos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios existe eternamente y para siempre. ¡Aleluya! Ahora te voy a hacer un resumen y si gusta puedes escuchar esta enseñanza completa con el nombre de Paradigmas del ser humano que matan la fe y tu comunión con Dios, parte 2. Mira, 7 paradigmas. Número 1, el paradigma de no creer en un Dios que no podemos ver. Hay mucha gente que te dicen, yo no puedo creer y confiar en Dios porque Él no existe. Yo no lo puedo ver con los ojos naturales. Usted tiene que decirle, Dios existe. Dios es poderoso. Dios ha hecho en mi vida esto y lo otro. El hombre está vivo. Yo digo, el man está vivo. ¡Aleluya! Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no lo puedes ver con los ojos naturales, pero sí con los ojos espirituales. ¡Aleluya! El paradigma número 2 es el paradigma de no creer en el tiempo perfecto de Dios. La gente te dice, no creas en Dios. Dios no tiene tiempo. Compadre, el tiempo de Dios es perfecto. No es cuando tú quieres, no es cuando tu vecino quiere, es cuando Dios lo ha decretado. Tu levantamiento está próximo porque el tiempo de Dios es perfecto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tercer paradigma es el paradigma el paradigma del no creer, que no necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Mira, los hijos del diablo dicen, ¿para qué te alimentas de la palabra de Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? No, usted tiene que alimentarse todos los días de la palabra de Dios. Si necesitamos leer la palabra de Dios, si necesitamos alimentarnos
Aleluya. Aleluya. El cuarto paradigma del no es el paradigma del no creer que Dios no está con nosotros porque nos vino aflicción. Mira, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. El quinto paradigma es el paradigma del no creer que Dios no trabaja en lo sobrenatural. Dios trabaja en lo sobrenatural. Dios es soberano. Él puede sanarte natural y sobrenaturalmente. Pero Dios existe y está en control. Aleluya. El sexto paradigma es el paradigma del no creer en la palabra de Dios, sino creer en las palabras de la mayoría de la gente. Mira, piense o lo que haga la mayoría de la gente, usted no le presta atención. Usted préstele atención a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no viene vacía. Esa se cumple porque se cumple. Aleluya. El séptimo paradigma que se inventan los hijos del diablo es el paradigma del no creer en el poder de Dios, sino creer en el poder de las tinieblas. No, el poder de Dios siempre es grande y será más grande. Nunca habrá nadie que se iguale a Dios. El poder de Dios es unificable, es único, es único, es único. Aleluya. Mira, pase lo que pase, cree en el poder de Dios. Pase lo que pase, cree en la omnipotencia de Dios, que es única. Aleluya. Aleluya. Por lo tanto, mira, cierra tus ojos y dile gracias, Señor. Dile gracias, amado Dios. Dile gracias, amado Rey. Mira, cualquiera cosa que Dios te haya prometido, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, en este día yo he decidido creer en tu asistencia, aunque no te pueda ver con mis ojos naturales, pero sí con los ojos espirituales. Padre amado bendito, en este día yo he decidido creer en la palabra de Dios y en lo que tú me has prometido en el nombre de Jesús. Dile, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en este día yo he decidido creer en el tiempo perfecto que tú tienes para mí y para mi familia. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en este momento, amado Dios, tú estás visitando, Señor, a una familia, Padre. Padre, una familia que ha sido atribulada, una familia que ha sido, Señor, atacada por el enemigo. Pero en este día Dios te manda a decir, Él no te dejará ni te desamparará hasta el final de los siglos. Y esto que está pasando ahorita, Dios te manda a decir que Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Esta crisis va a pasar en el nombre de Jesús. Ahora viene la prosperidad a tu vida. Ahora viene tu levantamiento. Porque la palabra de Dios no viene vacía. Ella se cumple porque se cumple. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, hay una muchacha, Señor, con leucemia, Madre. Padre, Dios te manda a decir en el nombre de Jesús que esto no es tu final. Este es apenas tu principio. Tú le has clamado a Dios que te levante. Y Dios ha decretado que te va a levantar. Espíritu inmundo de leucemia, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, hay una mujer, hay un hombre que le han echado brujería, pero escúchalo en el nombre de Jesús, para que tú no prosperes, para que tú no avances, y todo lo que llega a tu vida se va, se desaparece. Pero escúchalo en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo de pobreza, en este momento aquí sería, yo tengo fuera en el nombre de Jesús de esa casa, yo tengo fuera en el nombre de Jesús de tu cuerpo, de esas personas que viven en esa vivienda, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Espíritu de hechicería y de brujería, yo tengo fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Padre, todo lo pedimos, todo lo suplicamos, Señor, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El que lo crea diga amén, amén y amén. Aleluya. Mira, pueblo de Dios, no se te olvide visitar la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Pueblo de Dios, no se te olvide compartir este video. Vamos a llevar sus flores a las costas. Dios te bendiga, pueblo de Dios.